Quiero agradecer que esté con nosotros el licenciado, el abogado penalista Juan Velázquez. Abogado, Raimundo Cruz le saluda. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Y sobre todo, gracias por atender este llamado. Raimundo, con el gusto nuevamente de estar con usted. Muchas gracias. Déjeme decirle, auditorio, usted que me está sintonizando en México, en Estados Unidos, parte de Estados Unidos y algunas regiones en España, que el abogado Juan Velázquez, tome nota de lo que le voy a decir, está en el top 5 de los abogados más afamados que tenemos en este país. Eso no le gusta a él porque es un hombre discreto, un hombre, no le gustan mucho los reflectores, pero no le digo en qué lugar está para que los otros 4 no se me molesten, pero está en el top 5 de los abogados más reconocidos de México. Abogado, la pregunta obligada, la reforma judicial. Todo el mundo habla de ella, pero nadie sabe nada. Sí, Raimundo, mire, yo acabo de cumplir 54 años de abogado, de haberme recibido, y desde que me recibí de estar ejerciendo como defensor en causas penales, en juicios de personas privadas de su libertad. Y por ese motivo he tenido la mayor cercanía con los poderes judiciales locales, los de la Ciudad de México, pero particularmente con el Poder Judicial de la Federación, los señores jueces de distrito, los señores jueces magistrados de circuito, y bueno, qué decir de los magistrados de los tribunales colegiados y de los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo conocí esa Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo niño porque mi papá, que era abogado penalista, me llevaba a ese palacio de la justicia. Y nunca me imaginé, nunca, que en una de esas se propusiera el despropósito de destruir esa Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ese poder judicial de la Federación. En esos 50 y tantos años de abogado, he ido viviendo los concursos de oposición para los señores jueces, para los señores magistrados, la selección entonces adecuada de los más preparados, en tanto una carrera judicial. Alguien que ingresa al Poder Judicial de la Federación, como dije, por un concurso, pero y para entonces empezar desde abajo, como se decía, como se hacía, como luego se hace, cosiendo un expediente, escribiendo ahora en una computadora, antes en una máquina de escribir, llevando notificaciones, bueno, siendo actuario, un día siendo secretario y luego algún día, y también por un examen de oposición, siendo juez, y luego ya siendo juez y también por exámenes de oposición siendo magistrado, y un día a lo mejor llegar a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde lo más bajo hasta lo más alto. Y en tanto una escuela federal de formación judicial que pues les va permitiendo justamente formarse. Bueno, un poder judicial federal, sí, desde luego, tendrá sus asegúnes, como todas las instituciones integradas por personas, por humanos, que bueno, luego algunos pues tienen debilidades y defectos, pero y para que en general sea un poder judicial de la Federación, bueno, con las más altas calificaciones, con una absoluta independencia, que emite criterios jurídicos ajenos a la política y para que entonces por eso ahora todo el tiempo y desde la más alta tribuna se les critique. Oigan, vean,
es que acaban de resolver en contra de que la Guardia Nacional ingrese, pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, ¿pero cómo? ¿Por qué? Ah, porque la Constitución establece que la Guardia Nacional será civil. Bueno, que cambien la Constitución como ahora pretenden para que entonces pase a ser parte de esa institución militar. Bueno, pero además vean, ya un juez le levantó el aseguramiento de sus cuentas bancarias a la esposa de García Luna. Ah, es que la ley dice que la UIF, que fue la que las aseguró, para que las asegure, requiere del mandamiento de un juez. ¿Dónde está el mandamiento? No hubo mandamiento. Bueno, no, pero es que vean esto, se acaba de suspender, otro juez acaba de suspender la extradición de Caro Quintero. Bueno, es que la ley de amparo dice que cuando se promueva un amparo en contra de un procedimiento de extradición, el juez de oficio otorgará esa suspensión. No, pero vean, ahora no quieren aplicar la prisión preventiva oficiosa. Pues no, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nosotros estamos adheridos y en tanto un tratado internacional, acaba de declarar esa prisión preventiva oficiosa inconstitucional y México tiene la obligación de respetar eso. Bueno, pero es que, oigan, acaban de liberar a los menchos. Bueno, porque la Guardia Nacional fabricó toda una historia de que a esos menchos los había sorprendido en la calle, en flagrancia, con armas, cuando ante el juez los abogados de esas personas demostraron que la Guardia Nacional, agentes de la Guardia Nacional, se habían introducido al domicilio de ellos y para detenerlos sin el mandamiento de un juez que lo autorizara. Entonces, todas esas críticas y muchas más al Poder Judicial de la Federación son porque los señores jueces, en todos esos casos y en otros más, han aplicado estrictamente la ley. No, pero es que ¿cómo? ¿Por qué? Pues esa ley, no me vengan con el cuento de que es la ley, sino... Y entonces, lo que nos permite a todos nosotros una convivencia como sociedad es precisamente el que haya una ley y el que esa ley se respete. Y para que esa ley se respete, y particularmente en el ámbito de la Constitución y de las garantías individuales, los derechos de nosotros frente al poder público, pues son precisamente los señores jueces federales. No. Vamos ahora a promover que todos esos jueces, magistrados, ministros, 1,600, se elijan por el voto popular. Bueno, pero a ver, primero, ¿cómo es que va a haber una elección para 1,600? Pero luego va a haber elecciones continuas porque un juez pasa a retiro, se enferma y entonces queda vacante su encargo, y entonces elecciones todo el tiempo, toda la vida, pero ¿y para que entonces se elija a quiénes? A los más populares, a los que logren el mayor financiamiento, y entonces, ¿qué impediría que esos jueces elegidos por ese voto popular no respondieran justamente a esos electores? ¿Dónde quedaría la independencia del Poder Judicial? ¿Dónde quedaría la competencia de los señores jueces, que tiene que ser absolutamente alta, altamente calificada? Ah, no, pero espérenme. Es que ahora ese voto va a garantizar que ya no haya corrupción, como si todo el Poder Judicial federal fuera corrupto. Pero a ver,
¿qué no mediante el voto popular se elige a los diputados? Y eso evita la corrupción de muchos, a los senadores, a los gobernadores, a los secretarios de Estado. Digo, es una verdadera demagogia. Y a ver, Raimundo, déjeme hacer esta consideración. A mí me ha tocado defender en mis 54 años de vida a diputados, senadores, secretarios de Estado, procuradores de la República, gobernadores, bueno, hasta a 3 presidentes de la República. Y eso me ha hecho reflexionar que si yo alguna vez hubiera tenido el poder, digamos, de que hubiera un poder judicial independiente, honorable, valiente, durante mi presidencia, yo lo hubiera hecho para que el día de mañana que dejara de tener ese poder y me quisieran someter a un juicio por motivos políticos, tuviera yo la garantía de que en mi caso se va a aplicar la ley. No, 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 no. Todos nosotros, absolutamente obsecuentes con el, yo diría, fíjese lo que voy a decir, capricho del mandamás, vamos a crear un poder judicial que responda al poder político. Ay, qué bueno que eso sea, mientras que yo sea político. Pero ¿y el día de mañana que no? Es un despropósito y es una verdadera desgracia. El único país en el mundo que tiene elecciones así como las que se proponen es Bolivia. Y todos los organismos internacionales encargados de calificar la justicia en los países han declarado que es una verdadera desgracia. No, 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 espérenme, no es cierto. Así también en los Estados Unidos de América, sí, pero nada más a jueces locales, a jueces de condados, a jueces, por decirlo de alguna manera, de proximidad. Y eso ha hecho que la barra americana de abogados critique esas elecciones, porque justamente responden al electorado y en una de esas resuelven los casos al contentillo de ese electorado que los eligió. Licenciado Juan Velázquez, si cabe el ejemplo, es como si eligiéramos por votación a un piloto de un avión. Claro, y al médico cirujano que me deba de intervenir a corazón abierto y etcétera. Y bueno, y a ver quién me va a construir mi casa. O sea, revela una enorme ignorancia del mundo judicial, de lo que es un juez federal, un magistrado, un ministro. Abogado Juan Velázquez, ¿qué sigue? ¿La destitución de la presidenta Norma Piña? Bueno, a ver, nunca, nunca, nunca pensé que nuestro gran México, que era absolutamente respetado en el mundo, en América Latina todos los países se referían a nosotros como el coloso del norte, el ejemplo a seguir y sobre todo por las instituciones que teníamos. Me parece que esta historia nos esté llevando a un país, pues ahora sí, del tercer mundo. Un país en donde simple y sencillamente se pueda demoler una de las instituciones más antiguas y respetadas, bueno, desde la Constitución de 1857, que es el Poder Judicial de la Federación. Raimundo, no puedo creer lo que está sucediendo. E insisto, me lleva a la convicción de que todos estos sumisos que están más que deseosos de hacerlo es por dos motivos. Lo hacen por dos motivos. Primero, por una obediencia
ciega y en segundo lugar por una absoluta ignorancia, una ignorancia inconsciente. ¿Cómo son las ignorancias? Me imagino que aquí habría que aplicar aquella máxima y ahora quién podrá defendernos, como decía el Chapulín Colorado, la sobrerepresentación es lo único que puede salvar a México ahora que el Tribunal Federal Electoral va a calificar, es lo único que podría salvar a México, abogado Juan Velázquez. ¿Sí? Y el hecho de que pudiera ser que el Senado entonces no tuviera una mayoría calificada, porque como se dice, hubiera dos o tres, que bueno, pues ojalá que pudieran resistir esta embestida feroz. A ver, allá en los Estados Unidos de América probablemente se reelija, bueno, se vuelva a elegir al señor Trump, que ya sabemos quién es el señor Trump. ¿Nos imaginaríamos al señor Trump y allá en los Estados Unidos destruyendo al Poder Judicial de la Federación? Pues no. ¿Cómo? Bueno, aquí en México, sí, porque miren, en Bolivia, ¿qué tiene que ver Bolivia, y con todo respeto a ese país y a los bolivianos, con México? Absolutamente nada. El tema de la prisión preventiva. El tema de la prisión preventiva es una de las mayores injusticias del procedimiento penal. A ti apenas te voy a enjuiciar para saber si eres culpable y si eres culpable imponerte una condena de prisión. Bueno, además, te presumo inocente hasta que eso no suceda. Ay, pero desde el primer día te apreso. Bueno, un despropósito, un despropósito. Ah, no, 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 porque miren ustedes, dice la señora, la de seguridad pública, no recuerdo su nombre. Sí. Las extorsiones se han multiplicado 800%. Oiga, ¿y por qué? Ah, porque no merecen prisión preventiva oficiosa. Ay, y luego, ¿no será más bien que se han multiplicado porque ni a uno de los extorsionadores lo detienen? Bueno, y si ya lo detuvieron y durante su procedimiento él acredita que no va a huir y que en todo caso y durante su juicio no va a seguir extorsionando, bueno, pues ¿por qué no? Raimundo, en los Estados Unidos de América se cometió el fraude, el engaño bursátil más grande de toda la historia. 65,000 millones de dólares. Un señor, Bernardo Madoff, que lo cometió. Arrasó con el mercado bursátil. Y durante su juicio, desde el primer día de su juicio, estuvo en libertad bajo fianza. Y nadie protestó. Ay, pero para que al final de las cuentas a ese señor Madoff lo condenaran a cadena perpetua, fuera a la prisión y en la prisión se muriera. En todos los países, entre comillas, civilizados, nadie protesta por ese tema de la libertad, digamos, bajo fianza durante los juicios. Aquí sí. ¿Por qué? Porque para empezar, si los ponen libres, entonces ya la sociedad entera, las autoridades, dicen, ¡qué barbaridad! Vean, ya quedó en libertad. Bueno, pues ya quedó en libertad, pero nada más durante su juicio. No, o a veces porque esas autoridades incapaces y muchas veces corruptas ya no los vuelven a encontrar. Abogado, estamos entrevistando auditor, al abogado, al licenciado Juan Velázquez, abogado penalista. Usted ya escuchó un poco de lo que ha hecho él. Le digo, es uno de los, está sin lugar a dudas entre los 5 abogados más afamados, de más prestigio en nuestro país. Y escuche usted, han defendido a cualquier personaje de este país, desde 3 presidentes
de ahí nos vamos hasta donde usted quiere. Entonces es un hombre que sabe, se lo voy a decir así, un chorro de este tema. Abogado Juan Velázquez, después de su análisis, ¿qué está viendo usted para México? ¿Qué vislumbra en un futuro inmediato? Usted que es el experto en leyes. Si se aprueba esta reforma, el sometimiento absoluto del Poder Judicial de la Federación al mandamás. El que esa división de poderes de un Estado democrático, el que esos contrapesos a un ejecutivo poderosísimo, en tanto un legislativo, poder legislativo, un Congreso y un poder judicial, ya desaparezca. Vamos a entrar en un autoritarismo. ¿Cuál autoritarismo? El de que aquí se imparta la justicia en tanto el interés, la complacencia al mandamás. Y para que entonces, ahí sí, todos nosotros que estamos proponiendo eso, pues a ver si no nos arrepentimos y a ver cómo nos va. Es una historia trágica, la desaparición de uno de los poderes, de uno de los contrapesos, y para entrar entonces, ahora sí, en un absoluto autoritarismo. La palabra del mandamás. Se acabó. El ingeniero Manuel Sota lo manda a saludar, gracias por que es de nosotros, y dice, ¿no era lo mismo cuando estaba el maximato del PRI? El presidente decidía todo por sobre el poder judicial y el poder legislativo. Sí, pudiera ser que sí. Nada más que a ver, con una diferencia y aclarando que yo nunca he sido político, no he sido de partido alguno y bueno, ni quisiera estar. Sí, pudiera ser que sí. Nada más que en esos 70 años de ese priato se fueron construyendo instituciones, instituciones que todavía a la fecha tenemos. Bueno, algunas ya no se fueron destruyendo. Pero bueno, sí, fue lo mismo que cuando entonces. Ay, bueno, pues qué bien. Volvamos entonces a lo de entonces. Volvamos a eso, en vez de avanzar. El despacho contable García y Asociados dice, la diferencia es que antes, a ver si está bien, antes la oposición era creciente y actualmente la oposición es incipiente. Qué buen despacho. Así que está, gracias. También gracias, le van a saludar y nos van a saludar. ¿Qué le decimos? Pues que tienen razón, pues me parece que ya hay una oposición inexistente y tan inexistente que en tanto estas últimas elecciones, pues prácticamente desapareció. Bueno, y creo que hasta alguno de los partidos políticos ya dejó de existir. Pero bueno, el tema con oposición, sin oposición o lo que sea, es el que ya dije, el de un Estado democrático con tres poderes absolutamente definidos que sean un contrapeso entre sí. Pero si hay un poder ejecutivo que manda alguna iniciativa de ley a un legislativo y que ese legislativo, sin leerla y por eso sin cambiarle ni una coma, la aprueba, ¿dónde está? Me parece que la actuación de ese poder legislativo que hemos tenido sea absolutamente vergonzosa. Un poder legislativo inexistente, abyecto. Pero bueno, tenemos un poder ejecutivo que enmienda la plana, ¿no? Y precisamente porque enmienda la plana, pues que ya no. ¿Y para qué entonces? Que nos quede. Nos quede acatar la voluntad del mandamás, ya. Andrea Tamayo dice que no sea alarmista, ahí se refiere a usted, porque con un vecino como Estados Unidos no va a dejar que nuestro país se haga socialista. ¿Qué le contestaríamos, abogado? Sí, no, pero a ver, me parece que el tema no sea
el de si estemos yendo o no a un socialismo. No lo sé, pudiera ser, pero no lo sé y no lo he dicho porque no lo sé, ni es el tema. El tema es que la desaparición del Poder Judicial nos llevaría, como estoy diciendo, a un Estado no socialista. A lo mejor sí, pero no socialista, sino autoritario, en el, Absolutista. en el que no hubiera ya esos contrapesos, en el que todos nosotros como ciudadanos quedáramos sujetos a unas leyes que responderían, me parece que no al interés individual, no al de las garantías de la Constitución de un individuo, sino a la voluntad del mandamás que las propone a un poder legislativo que simplemente las aprueba y a un poder judicial que ya no las enmienda si es que a nosotros los ciudadanos nos afectan. Abogado licenciado Juan Velázquez, abogado penalista, es un gusto, de veras, es más, se lo voy a decir, es un honor que usted esté con nosotros, un hombre tan conocido en esta área, esta materia tan fundamental. ¿Con qué se quiere despedir? ¿Qué mensaje le quiere dar al auditorio que lo escucha en México, en parte de Estados Unidos y por supuesto en algunos lugares de España? Que pudiéramos todos tener la conciencia de la importancia que en una democracia tiene la división de poderes y que precisamente por esa división de poderes, todos nosotros y en tanto nuestro interés personal, deberíamos de preocuparnos para que por si en una de esas o para que en una de esas desapareciera o no desapareciera. Raimundo, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.